inicio la grabación de la sesión. De todas formas, pues se las puedo compartir luego al finalizar. Bien, en el video lo que les muestro como para que sea introducción, pues la intención es que eh, estemos trabajando sobre los exteriores. Ya habíamos hecho un trabajo sobre interiores, cambios de color, algunos temas de iluminación, filtros, las plantas decoradas. Entonces empezábamos a trabajar sobre exteriores, a hacer algunas tareitas sobre estos exteriores. Y principalmente en exteriores lo que vamos a trabajar son tres aspectos: manejo de perspectivas, iluminación y texturas. Digamos que es lo esencial en el trabajo en Photoshop para imágenes exteriores. Ya sea fotografía, ya sea render, ya sea una mezcla de los dos, que vayamos a hacer fotomontaje, cualquiera que sea el caso. Entonces voy a mostrarles en esta sesión algunos casos y algunas herramientas que utilizamos especialmente en cuanto al manejo de perspectiva. En el video hablo del manejo de texturas y aquí vamos a hablar un poco del manejo de perspectivas. Entonces bien, voy a abrir una imagen como esta. Bien, resulta que en, en estas imágenes exteriores, usualmente para lograr un buen montaje, lo primordial, digamos, lo principal es lograr que las perspectivas coincidan perfectamente. Supongamos que quiero, por darles un ejemplo, supongamos que este es mi render, digamos, es una foto, ¿no? Ambas son fotos, pero supongamos que este es mi render. Y esta es la fachada que yo estoy diseñando, como ejemplo. Y quiero cambiar esta fachada en esta foto. ¿Sí? Quiero cambiar esta fachada de aquí. Estos dos elementos, no voy a tocar los de arriba, los quiero reemplazar por esta fachada que yo hice. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues tengo que separar este elemento dentro de la imagen que hice. Yo a ustedes les mostré y les dije que no sabía en SketchUp, pero les mostré cómo se configuraba la perspectiva desde Max, desde 3ds Max, y vimos que en varios videos muestran cómo hacerlo desde SketchUp para que la perspectiva coincida. Eso es primordial, ¿no? O sea, la idea no es renderizar de cualquier manera y después venir de manera forzada y montar sobre la foto, no. Lo ideal será que la perspectiva coincida aproximadamente entre la imagen que voy a utilizar de fondo y el render que esté haciendo, em, pero podamos corregir. Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Primero voy a tomar este elemento de esta fachada y quiero aplanarla, quiero convertirla en un elemento totalmente plano. Eso nos va a servir para varias cosas. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la perspectiva dentro de, aquí hay una herramienta que se llama herramienta de recorte con perspectiva, que se encuentra, ya, ahora sí me puedo acercar, herramienta de recorte con perspectiva que se encuentra junto con la herramienta de recorte. Entonces, si vamos a esta herramienta de recorte con perspectiva, verán que aquí puedo tomar un área y ajustar esa área a una perspectiva determinada sobre la imagen que quiera elegir. Entonces, digamos que en este caso voy a tomar como referencia esta esquina. A ver, ubiquemos este recorte por aquí. Listo, por el otro lado voy a llevarme también ese tubito. Entonces ubiquemos esto por acá. Por la cara superior vamos a ir, digamos que por aquí. Y por este lado vámonos también seleccionando el tubito por este punto. Listo, he seleccionado un área a partir de la perspectiva que tiene la imagen.
Vamos a darle enter y miren lo que ocurrió con esa perspectiva. Se aplanó completamente. ¿Sí? Esa área que seleccioné con la perspectiva se ha convertido en un rectángulo, como una vista totalmente frontal de esa imagen. Esto ya me sirve perfectamente para poder llevarlo al otro lado. Entonces vamos a copiar esto, seleccionemos todo, control A y copiemos, control C y peguémoslo aquí a este otro lado, control V. Entonces bien, él me está diciendo aquí que si quiero mantener la apariencia de color o la que está en la imagen o no convertir y preservar el número de color. No, parece que no coinciden el número de color entre una y la otra. Puede ser que una tenga 16 millones de colores, la otra 32. Entonces que la convierta a la escala que tenga en esta imagen. Vamos a darle OK, ahí va a hacer un proceso de conversión. Démosle ahí un minutito porque eso siempre se demora. Mientras tanto, quiero hacerles unas preguntas. Todas ustedes tienen plantas en su proyecto, ¿verdad? O sea, todas están haciendo planta decorada, ¿cierto? O alguien no. Sí, señor. Ok, gracias Alejandra. ¿Alguien que no, de pronto? ¿Alguien que no esté haciendo plantas decoradas? ¿No? Bien, listo, porque esa es la pauta uno de la entrega. Es decir, los aspectos que voy a evaluar dentro de esa entrega de taller, que por cierto, aclaración, ustedes tienen su entrega el día martes, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Sí, profe. ¿A qué hora la Sí, el tienen? 28. El 28. ¿A qué hora está programada? Aún no sabemos, no nos han No dado sabemos, fecha. profe, pero es que dicen que se van a, o sea, todos los trabajos de diseño interior se van a presentar ese día. Sí, sí, sí. El lunes va a ser todos los de Chía y el martes todos los de Chapinero. Em, bueno, sí, es que no sé si vaya a ser una exposición, digamos, continua, como que ustedes estén allá todo el día presentándole al que se acerque, o si haya una hora específica de entrega y sustentación del proyecto. Pero por favor me lo informan, ¿vale? Cuando tengan certeza de algo me lo indican para poder programar también. Profe, Dime. pues el semestre pasado lo que hicieron fue que llegaron a la misma hora de nosotros y estuvieron ahí un buen tiempo por si llegaba gente a preguntar y eso. Pues fue en la mañana y estuvimos hasta como la 1 de la tarde. No, más. Entonces estuvieron toda la mañana presentando al que quisiera ir a escucharlas. Sí. Ah, ok, bueno, sí. Me imaginé que sería algo así. Pero bueno, igual si de pronto llegan a darles una hora específica de sustentación para su profesor de taller o algo, pues por favor me lo comunican para poder también programarme. Yo ya sé que el martes estaría ya toda la mañana, pero me gustaría estar en su sustentación. Entonces si de pronto hay una hora me la especifican, por favor. Entonces, bueno, aspecto a evaluar. Primer aspecto, pues vamos a evaluar esas plantas. ¿Sí? Voy a revisar que esas plantas estén efectivamente decoradas, que se haya utilizado correctamente Photoshop. Entonces, si por ejemplo alguna de ustedes está montando toda la planta en SketchUp con materiales, iluminación y todo, igual tendrá que tener un proceso de postproducción en Photoshop. ¿Sí? Y me van a indicar qué hicieron en Photoshop con esa planta. Bueno, entonces quiero evaluar eso. Dos, el diseño de sus... bueno, otra pregunta. ¿Tienen plantilla para montar todos los impresos o es elección de cada una? No, Eh, profe. quedamos, quedamos en plantear una plantilla con el profesor Jorge, pero aún no nos ha dado una. ¿Y esa plantilla en qué estará hecha? Porque lo ideal para esta área sería que esa plantilla estuviera hecha con Illustrator. No Canva ni nada de eso, sino que la hicieran con Illustrator porque esa es parte de lo que evaluaríamos. O sea, para que también hablen con el profesor Jorge y le indiquen que pues la plantilla que sea que se defina, pues que ustedes la puedan montar
en Illustrator como parte de los entregables de esta área. Entonces voy a revisar ese diseño, voy a ver qué utilizan para montar finalmente esas piezas. Y la edición que hagan sobre las imágenes interiores o exteriores que vayan a presentar del proyecto, ya sean fotos, ya sean renders, como les digo, me van a indicar qué proceso, perdón, de postproducción abordaron con cada imagen. Si es un render interior, bueno, entonces me pueden decir, mire, mejoré la iluminación, cambié estas texturas, monté estos elementos que no estaban en el render, qué sé yo, cualquier cosa. Igual con un exterior, si es una foto, mejoré el color, mejoré el contraste, mejoré, sí, pues, digamos que la intención será que ustedes me indiquen qué proceso de postproducción han abordado con cada una de las imágenes que presenten dentro de esa sustentación. Esto se quedó. Ah, aquí ya, ok. Listo. Aquí tenemos ya nuestra fachada puesta sobre la foto. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces en este caso? Voy a editarla para adecuarla a la perspectiva que quiero. Lo primero es voy a cambiar un poco su opacidad. Entonces recuerden que aquí tenemos la opacidad de la capa y su modo de fusión. En este momento pues modo de fusión normal. Voy a cambiar la opacidad al 50% y le damos control T, que es editar, pero este control T nos permite editar también la perspectiva del objeto. No solamente editar su tamaño, su escala y su rotación, sino que también puedo, si habilitamos esta opción, entramos a deformar y no transformar el objeto. Recuerden que las transformaciones son mover, rotar y escalar. Es decir, esto es transformar el objeto, moverlo, rotarlo, escalarlo. Esos son transformaciones. Deformaciones, entonces pasemos a la deformación. En la deformación ocurre esto. Ya puedo alterar el contorno del objeto. Entonces en este caso podríamos empezar a jugar justamente con la perspectiva de este objeto. Ahora, en este caso lo estoy deformando de manera, digamos, curva para poder adaptarlo bien a cualquier dimensión. Pero esto, por aquí estaba una opción. No recuerdo dónde está en esta, o no recuerdo, no sé dónde está en esta versión. eh, para que esta transformación se dé de manera recta y no curva. Se me perdió. Bueno, me va a tocar buscarla y decirles por dónde es porque no la encuentro. Pero bueno, digamos que aquí igual yo puedo hacer los ajustes que quiero más o menos así. Entonces dije que iba a reemplazar esta fachada naranja y roja. Voy a aproximarme a la ubicación de los puntos en los que quiero ubicar esta nueva fachada. Y con estas palanquitas empezamos a modificar las curvas. Entonces esta curvita va por aquí, esto irá por acá, esta curva por aquí y este puntito vamos a acercarnos a la foto. No me está dejando acercarme. Es que ya quedó transformada. Ya quedó deformada, perdón. Listo. Ok. Control T y ubiquémosla mejor. Achiquémoslo un poquito. Hasta que más o menos coincida con el tamaño por ahí. Ah, bueno, quiero hacer una aclaración. Antes de terminar con esto. Aquí hay otro aspecto que debemos tener en cuenta cuando empecemos a transformar objetos.
Si ese objeto que voy a transformar no requiere de una edición muy profunda, es decir, no requiere, por ejemplo, de la aplicación de filtros sobre él, no requiere de eh, hacer algunos procesos de postproducción, sino que simplemente quiero escalarlo, quiero ajustarle de pronto brillos, es decir, algunas capas de ajuste, generar algún otro elemento, alguna modificación sobre él. Es útil utilizar algo llamado objetos inteligentes. ¿Qué es eso de los objetos inteligentes? Resulta que si yo escalo este elemento, me voy a acercar para que veamos el nivel de detalle que tiene esta imagen. Mire, más o menos hasta dónde puedo acercarme antes de ver el píxel. ¿Sí? Tiene un nivel de detalle altísimo. Miren, tiene un nivel de detalle altísimo porque la imagen es de un tamaño muy grande. Entonces me puedo acercar bastante y ver detallitos pequeñitos antes de que el píxel aparezca. ¿Sí? Ahí está. Pero si la transformo, digamos, le doy control T y la escalo muy chiquitita, digamos, yo digo, ah, bueno, la voy a escalar así, enter, listo, terminé la escala. Obviamente todos esos detalles se pierden, ¿no? Miren ahora ya cómo aparecen los píxeles muy rápidamente, ya todo ese detalle se perdió porque obviamente escalé la capa y al escalarla pues perdí toda esa información. Entonces digo, ah no, me quedó muy chiquita, volvamos a escalar grande, control T y la vuelvo a ampliar, pues ese detalle ya no vuelve. ¿Sí? Ya se perdió todo ese detalle que logramos, que teníamos antes en la imagen, se ha perdido al haberla reducido de tamaño y volverla a ampliar. Recuerden que eso lo hablamos desde el principio cuando empecé con el tema de Photoshop y es que información que la imagen no contenga es información que el programa no puede generar por sí mismo. Aunque ahora, digamos, estas últimas versiones, la versión de 2023 y 2024, digamos que incluyen algunas herramientas que más o menos nos permiten por medio de inteligencia artificial, bueno, ese es el tema y utilizan eh, como esa palabra ya para todo, o esa frasecita ya la utilizan para todo, pero digamos que sí, más o menos son herramientas de inteligencia artificial o que tienen algunos comportamientos que las pueden hacer llamar así, eh, nos permitirán regenerar alguna información que la imagen ya no tenga, pero aclaro, realmente el programa la está deduciendo, no está eh, generando información verídica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imaginémonos que no es porque yo la haya escalado, sino que la imagen que encontré era pequeñita. No encontré una imagen más grande. Entonces tengo una imagen con tan poquito detalle, ¿sí? Todo difuminado porque pues era muy chiquita, etcétera. El píxel aparece muy rápido. Yo la amplío y pues obviamente lo que hace es difuminar esos píxeles, pero no está regenerando información. Entonces aquí ya tenemos herramientas que nos ayudan, de cierta manera, nos pueden ayudar a, a volver a recrear esa información, como a generar información que ya la imagen no contenía, pero, y se los voy a mostrar ahorita en un momento, pero aclarando que esa información se la está inventando el programa. No es que realmente él la genere, sino que está deduciendo. Ah, bueno, yo veo aquí una mancha, supongo que eso aquí es una sombra y entonces genero ahí una sombra y un borde de un color cercano a lo que estoy viendo ahí. Entonces como que se inventa información a partir de lo que percibe. Entonces bien, como les digo, ya en un rato les mostraré cómo funciona ese tema. El asunto es, volviendo a lo que estaba hablando desde el principio, que si yo escalo objetos de esta forma, con transformación libre, pues puedo perder información de ese objeto. ¿Qué voy a hacer entonces? Devolvámonos a donde pegué la imagen original, ¿ven? Donde está todo el detallito que tenemos en la imagen. Antes de escalarla, voy a dar clic derecho sobre ese elemento. Aquí está seleccionada la capa 1. Voy a dar clic derecho sobre... Ah, seleccionémoslo. Listo.
Vamos a dar clic derecho sobre ese objeto y me va a aparecer... Ay, ¿por qué no me das la opción? Bueno, entonces sobre la capa, porque no me dio la opción aquí. Clic derecho sobre la capa y aquí aparecerá algo que dice convertir en objeto inteligente. Convertir en objeto inteligente. Vamos a darle así, convertir en objeto inteligente. Entonces bien, aquí ya está, aparentemente nada ocurrió, visualmente efectivamente nada ocurre, pero si ocurre aquí en la capa, vemos que en la capa apareció un iconito en la esquina y voy a volver a escalar ese objeto. Control T, lo escalamos, lo hacemos muy chiquitito, ok, más pequeñito, listo. Nos acercamos, igual que en el caso anterior, pues ya el píxel aparece muy rápido, se perdió información, ya no es claro todo el detalle que tenía el elemento. Pero voy a volverlo a ampliar. Control T y volvámoslo a ampliar. Enter. Nos acercamos y esa información continúa en la imagen. Ese es un objeto inteligente, un objeto con el que yo puedo jugar con la escala y él no pierde información. Cuando él escala, se ajusta a los píxeles de acuerdo al tamaño que le haya dado, pero él no está perdiendo información, esa información se mantiene ahí en la capa. Así que cuando vuelva a ampliarla, esa información continúa. Pero el utilizar estos objetos representa también un problema y es que, por ejemplo, no puedo aplicar filtros normalmente sobre él o no puedo aplicar ciertos efectos sobre esa capa. A ver, un efecto que no pueda aplicar. Bueno, filtros de desenfoque sí, pero para darles un ejemplo. Mm, a ver. Bueno, aquí va a haber varios filtros, ahorita no estoy seguro cuáles podrían ser ejemplo, pero hay varios de estos filtros que no van a funcionar sobre un objeto inteligente, ¿sí? No es capaz de resolverlo sobre ese objeto. Algunos elementos de transformación no va a poder hacerlo sobre ese objeto. Por ejemplo, todo esto que está aquí apagado, pues es porque no puede hacerlo sobre este objeto, ¿sí? Nada de esto lo puede hacer sobre este objeto. Ahí está. Bueno, en fin, digamos que vamos a tener varias restricciones sobre esa capa al ser un objeto inteligente, pero tenemos la ventaja de poder jugar con su escala sin ningún problema. Normalmente lo que yo hago es al insertar el objeto lo dejo como objeto inteligente para poder jugar con su escala, acomodarlo, ubicarlo correctamente durante todo el proceso. Y ya al final, cuando ya sé que está correctamente dispuesto en la ubicación que es y el tamaño que es y ya no lo voy a tener que volver a escalar, lo convierto en un objeto normal y ahí sí puedo jugar con todas las posibilidades que me ofrece Photoshop dentro de uso de esa capa. Por ejemplo, en este caso, si ya lo acomodé como era, doy clic derecho sobre él y en lugar de convertir en un objeto inteligente, ahora le vamos a decir que rasterice la capa. Esto de rasterizar la capa es que la convierta en una capa normal. Entonces, miren, ya es una capa normalita, ya no es un objeto inteligente, ya puedo aplicar todos los filtros que quiera sobre ese objeto. Sí, ya no tengo restricciones con respecto a su uso. Entonces, bueno, volvemos al tema de acomodar la perspectiva. Vamos a la transformación, control T. Ah, bueno, aquí hay otra opción, veamos si aparece aquí en objeto. En objeto, a ver si nos aparece la opción de ajustar perspectiva de forma lineal. Mm, Como este se me actualiza solito, hay momentos en los que entro y no sé qué se ha cambiado. No, aquí en capas no es. No. Edición, si eso debería estar aquí en transformar. Escalar, sesgar, distorsionar, perspectiva. Ah, bueno.
perspectiva. Ah, bueno, esta nos puede servir. Sí, esta opción aquí en... Cancelemos. Aquí en edición, transformar. Todas son opciones de transformación. Perspectiva. Puede ser distorsionar. Es... Ah, esta también nos sirve. Usemos esta. Me parece más práctica. En este caso, listo. Voy a acercar por aquí a la esquinita. Ubiquemos esta fachada por aquí. Ubiquemos este punto por acá. Este punto ubiquémoslo aquí. Y este punto de aquí ubiquémoslo. A ver, cubramos esto y cubramos este de aquí por acá. Ok, enter. Y tenemos la fachada acomodada. Pero aquí faltan varias cosas, ¿no? ¿Qué nos haría falta para que esa fachada quede bien montada ahí? ¿Qué opinan? El color. La Bueno, iluminación. la iluminación, correcto. Color, bueno, pues digamos que sí, podría ser que quiero que tenga unas tonalidades similares, podríamos jugar con tonos similares, pero bueno, supongamos que la fachada ya tiene esas texturas. Entonces, por un lado la iluminación, ¿y qué otro elemento hace falta para que pues no se note tanto el montaje? La escala, ¿no? No, digamos que yo acomodé la fachada a lo que quería, sí, que el diseño fue ese, ¿no? Entonces modifiqué esa fachada y ese es el diseño. Ya lo ajusté a la perspectiva. Recuerden que lo primero que hice fue aquí aplanar a partir de la imagen que tenía, aplané ese pedazo de fachada para luego acomodarlo a la perspectiva propia de la imagen en la que la estoy montando. Entonces digamos que el tamaño ya está definido por la perspectiva que acabo de organizar. Entonces, por ese lado, digamos que ya está. Pero falta otro elemento especialmente. La iluminación es uno, clave. Y hay otro elemento que hace falta. Me acerco para que lo noten. Los elementos que se sobreponen. Esos elementos que se sobreponen, pues es lo que más está delatando el montaje. Y porque los tapé. Entonces la fachada quedó por delante de estos postes. Por ejemplo, este elemento, si yo quiero que aparezca aquí, miren lo que es. Sí, es aquí una semicubierta. ¿Qué tal si yo quiero que esa cubierta igual se vea ahí por encima, por ejemplo? O quiero un elemento de talla X. ¿Sí? No sé, cualquier cosa que quiera que quede. Por ejemplo, quiero que este elemento sea aún visible sobre esa fachada. Y supongo que a este lado hay otro. Estos dos elementos quiero que queden visibles sobre esa fachada. Lo que pasa es que me van a tapar una ventana. ¿Sí? Obviamente yo no estoy seleccionando las fotos más adecuadas para el ejercicio, ¿no? Pero pues para darles un ejemplo. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Ahí hay varias posibilidades, ¿no? Yo puedo seleccionar esta área. Vamos aquí con la herramienta del lazo poligonal. Puedo decir, bueno, voy a seleccionar este pedacito de aquí. Voy a cambiar aquí a bloque de mayúsculas. Acá, aquí. Hagamos una... Bueno, seleccionémoslo todo y luego quito ese otro pedacito. Esto digamos que algo así. Ok. Y a esto le voy a quitar este pedacito de... con Alt. Ay, me tocó por el otro lado. Aquí tengo un pequeño lío con mi mouse. Así digamos que quitemos este y quitemos este. Digamos que algo así. Y hagamos la misma selección al otro lado. Entonces con Shift le agrego a la selección. Entonces todo esto hasta acá. Aquí, 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 acá.
Aquí. Listo, digamos que algo así. Y con Alt le quitamos. Entonces Alt y quitemos este pedazo. Y Alt y quitemos este pedazo. Vale, listo, digamos que esto. Ay, carajo. Perdí la selección de este lado. Ah, es que el shift de mi teclado está fallando. Listo, volvamos a seleccionar esto aquí. Listo, y ahora sí. Alt y quitemos este pedacito y Alt y quitemos este pedacito. Listo. Digamos que ahí tenemos esa opción. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por un lado, por ejemplo, podría copiar de la capa de fondo ese elemento, la capa en la que se encuentra lo que quiero que se sobreponga, lo puedo copiar, control C, y pegarlo encima de la capa que tiene la fachada nueva, control V. ¿Sí? Entonces ahí ya quedan pegados esos elementos. ¿Sí? Obviamente aquí hay que cuadrar todavía varias cosas, ya sabemos, pero digamos que así al menos aparecen los elementos que ya quiero que aparezcan. Es una posibilidad. Otra posibilidad es borrar de la capa de la fachada, pues borrar esa área seleccionada. Entonces digamos que tengo esta área seleccionada, puedo tomar esta capa, la capa que contiene la fachada que pegué y suprimir. Y listo, también lo vemos. Pero esta es la menos recomendable. ¿Por qué? Porque estoy eliminando material que después puedo necesitar. Se me puede volver un problema serio. Entonces tampoco es la opción ideal. ¿Cuál es la que a mi modo de ver es la opción más eficiente y que nos va a permitir mejor trabajo? Crear máscaras. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? Pues que voy a crear una máscara a partir de esta selección, pero no de esta, me toca hacer una selección inversa. Entonces voy a decirle dentro de esta selección, voy a dar clic derecho con cualquier herramienta de selección activa y le digo que haga una selección inversa. Seleccionar inverso. Y ya teniendo seleccionado todo menos esos pedacitos y estando en esta capa que contiene la fachada, voy a crear una máscara. Sí, recuerden que eso es este iconito para crear máscara. Entonces digo que creo una máscara de capa y listo, ahí quedó enmascarado. ¿Qué es lo que ocurre con esa máscara? Pues que simplemente me está determinando qué veo de esa fachada y qué no. Recuerden que la máscara es básicamente eh, un elemento en blanco y negro, donde lo que está en blanco es visible y lo que está en negro no es visible. Entonces, si yo quiero modificar esa máscara, pues es fácil, porque simplemente voy a la máscara, selecciono la máscara y empiezo a pintar, por ejemplo, con negro o con blanco, según sea el caso. Si quiero que se oculte o si quiero que sea visible, empiezo a pintar con negro o con blanco. Por ejemplo, aquí tomo el color negro, voy a una brocha, a un pincel y empiezo a pintar. Supongamos aquí quiero un pincel un poco más, aquí modifiquemos el pincel, dejemos un pincel redondito, listo, y empiezo a pintar sobre lo que tengo, sobre la máscara, y miren cómo donde voy pintando, como estoy pintando en negro, pues estoy haciendo que ese espacio no se vea. Simplemente ese espacio no se ve, pero no lo he perdido. Si en algún momento, no lo he perdido en la imagen original. Si en algún momento quiero quitar esa máscara, pues simplemente la selecciono y la elimino. ¿Sí? Elimino esa máscara aquí en la papelerita. Elimino la máscara, me dice que si quiero eliminarla, sí. Ay, pero eliminé fue toda la capa, perdón. Quitémosla, eliminar máscara, es más fácil aquí, eliminar máscara con clic derecho. Y listo, ahí está la capa completa, no he perdido absolutamente ninguna información, no he perdido nada. Lo único es, pues que ya no tengo esa máscara que le había asignado. Entonces en este caso, lo que haría yo sería seleccionar estos elementos y enmascarar. Enmascarar con lo que necesite que quede por encima
de la capa. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, esto de aquí, acá, aquí, aquí, acá. Pongamos esto. Bueno, voy a hacer una selección muy rápida. Me perdonan si esto queda muy chambón, pero no quiero quedarme haciéndolo. Listo, por aquí, por acá. Mientras hago la selección, preguntas, algo que quieran resolver, Profe, dudas, ¿esta sesión queda grabada? si la estoy grabando. Pues no me gusta Gracias. mucho grabarlas, pero bueno, sí, sí, sí está grabada. Está quedando grabada la sesión. Ahorita se la subo en el mismo canal en el que le subí. Listo. Seleccionado esto. En el mismo canal en el que le subí el video de ayer. Esta selección está un poquito más complicada. A ver si me permite seleccionar objeto. Herramienta de selección de objetos. A ver. Es que es una selección compleja. Mire, no reconoce el objeto fácil. No. No lo logra identificar. Ah, pero es que estoy en la capa que no es, perdón. A ver si sí. No, mire, no logra identificarlo. Aquí me identifica el suelo, me identifica el edificio, a la señora, pero el poste, este poste, no lo logra entender. Como que va a tocar un proceso de selección normalita. Bueno, a ver si voy a ponerle shift para agregar a la selección, a ver si encuentra algo aquí. Más o menos, más o menos, más o menos. Sí, miren, dejo ahí algunos elementos por fuera, pero bueno, digamos que no, no está muy bien hecha. No, va a hacer otra cosa ahí. Voy a eliminar ese poste. Listo, vamos a enmascarar solo este. Entonces nada, aquí tenemos nuestra capa. Le digo que me seleccione lo contrario. Cualquier herramienta de selección, clic derecho dentro de la selección, seleccionar inverso y que me le haga una máscara a esta capa con la selección que tengo. Listo, ahí apareció el postecito. Voy a tomar esta capa y le voy a asignar una capa de ajuste. Vamos a asignarle una capa de ajuste de brillo y contraste. Y empezamos a bajarle brillo a esa fachada. Ah, miren, por ejemplo, esta capa está afectándome toda la imagen. Digamos, aquí está afectando toda la imagen. Sí, es una capa de ajuste que acabo de crear, pero yo necesito que solamente me afecte la capa que está inmediatamente abajo, no la capa de fondo, sino solamente la fachada que acabo de pegar. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Puedo presionando Alt, la tecla Alt, hago clic sobre esa capa de ajuste y ella cambia a afectar única y exclusivamente el objeto que esté debajo. Entonces ya aquí voy ajustando un poco, volvamos a dar doble clic, ajustemos de nuevo, no le va a quitar tanto brillo, pero sí le va a quitar contraste, porque esta capa tiene demasiado contraste en la imagen original. Digamos que más o menos por ahí logramos una iluminación similar, más o menos. Ya tenemos este poste sobrepuesto, entonces eso nos va a ayudar un poquito, aunque ahí la máscara, ese bordecito ahí delata feo el montaje, pero bueno. Entonces lo que voy a hacer en este caso es eliminar este poste. Y eliminar este poste ya es fácil. Vamos, paso aquí a la capa de fondo. Voy a tomar, por ejemplo, aquí de nuevo hay varias opciones. Por ejemplo, tenemos la opción de clonar. O sea, aquí aparece el tampón de clonar. Recuerden que esa herramienta depende de un tamaño de pincel. Entonces hagamos un pincel más pequeñito, bien chiquitito. Ok.
Acerquémonos. Y lo único que tengo que hacer es asegurándome de estar en la capa de donde quiero copiar y en la que quiero corregir. Entonces presiono Alt, hago clic donde quiero tomar el elemento que quiero copiar. Por ejemplo, tomo el elemento de aquí, el borde entre brillo y sombra, y donde lo quiero empezar a reproducir. Entonces lo quiero empezar a reproducir por aquí. Miren, ahí ya eliminé un pedazo del poste y ahora voy a tomar de aquí, por ejemplo, y quiero pegar, opa, ahí se me fue mal. Quiero tomar de aquí y voy a clonar acá, por ejemplo, ese pedacito. Y mira, ahí ya eliminé el pedazo de poste. Todavía queda un tris de sombra que debo eliminar. Entonces yo podría decirle, quiero tomar de aquí y regenerar, no, muy abajo, por acá y regenerar aquí un pincel más chiquitito. Tomemos de por aquí y regeneremos aquí este espacio, como para tratar de eliminar un poco esa sombra, ¿no? Entonces digamos que ahí ya, pues a vuelo de pájaro ya no parece que hubiera estado ese poste. Es una posibilidad, ¿no? Tampón de clonar, pero hay otras. Yo puedo, por ejemplo, también recurrir a esta herramienta que dice, ¿cómo se llama esto? Parche, ¿sí? Entonces del parche selecciono un área que quiero reemplazar, por ejemplo, esta área, y haciendo clic en otro punto, ay, madre, listo, ok, y ahora que, es que estoy en la, perdón, estoy en la capa que no es, estoy en la capa de ajuste, tengo que ir al fondo, ahora sí. Entonces selecciono el pedacito que quiero modificar. Ok, y arrastro. Miren que al ubicar el cursor dentro aparece esto. Entonces arrastro y le digo, quiero que lo reemplace por información de aquí, por ejemplo. O de aquí. Ahí. Y listo. Él reemplazó. No copia. O sea, es que clonar es copiar literalmente el píxel al otro lado. Entonces, digamos que en algunos casos funciona, pero en otros no, porque si tengo una textura muy clara puede delatarse. Ejemplo, supongamos, voy a pasar esta capa, la capa de la máscara, y yo quiero aquí tapar un pedacito de este daño que tengo bajo esta ventana, por ejemplo, lo quiero reemplazar por algo parecido a esto. Entonces yo puedo decirle, bueno, voy a seleccionar aquí esta área bajo ventana, digamos esto, por aquí, por acá, y quiero reemplazar este pedazo, digamos. Entonces me voy al tampón clonar y le digo, voy a tomar información de aquí, por ejemplo. Voy a tomar información de acá y la voy a reproducir aquí. Entonces pego ahí. ¿Sí? Miren lo que ocurre. Las manchas que tengo en este costado las estoy reproduciendo igualiticas en la selección que tomé. ¿Sí? Todo queda exactamente igual, copiado exactamente igual. Entonces, bueno, mientras que si lo que le digo es, quiero reemplazar esa información por algo similar a esto, entonces él ya no copia literalmente los píxeles, sino que trata de ajustar esa información que yo le estoy diciendo que tome, ajustarla a las condiciones del espacio que tengo seleccionado. Funciona mucho mejor, sino que aquí tengo un área seleccionada muy grande. Voy a quitar algunos elementos de esa selección. Quitemos, por ejemplo, este espacio bajo ventana y hagamos una selección un poquito más pequeña. Y, por ejemplo, le digo que quiero cambiar esta información por información de aquí. ¿Sí? Y él se ajusta un poco más a la iluminación de esa área. Sí, está copiando, pero ajustando a las condiciones del espacio en el que estoy copiando ese elemento. No es una copia literal y tal cual píxel a píxel. Entonces es otra posibilidad. Pero hay más aún. Por aquí tenemos esta herramienta de corrector. Entonces si por ejemplo, ya en un caso más pequeñito, quiero quitar esta manchita, esta mancha nada más.
Entonces yo puedo seleccionar esa manchita. Voy a hacer una selección con herramienta de lazo. Quiero seleccionar esta manchita nada más. Ok, me voy a esta herramienta de corrector puntual y selecciono o pinto dentro de esa área. Y miren lo que ocurrió. Él quitó esa manchita y la reemplazó por información cercana a los píxeles que tengo alrededor del área que había seleccionado. ¿Sí? Lo puedo hacer incluso sin seleccionar. Yo puedo decirle, quiero corregir esto. Y miren, él quita esa manchita. Y quiero corregir esta manchita. Pero pues el problema es que ahí ya tengo que jugar más con con el pincel, el tamaño del pincel, etcétera. Entonces ahí voy corrigiendo pequeños detalles, pero esto sí toca en espacios muy pequeñitos, porque como les digo, le está tomando información alrededor. Si yo tomo un espacio muy grande, entonces me va a generar manchas extrañas si no tiene la información suficiente. O sea, si yo hago esto aquí, ¿sí? Ahí me crea un manchón raro. ¿No? Entonces hay que tener eso en cuenta. Pero ahí hay varias herramientas que me van a permitir corregir detallitos puntuales. Entonces ya les mostré tres: parche, corrector puntual y el tampón de clonar. Bueno, entonces ya... bueno, aquí entonces puedo usar, no sé, usemos este corrector puntual a ver qué tal nos va. Ah, pero estamos es en el fondo. No olviden seleccionar la capa correcta. A ver si nos permite eliminar esto con esta herramienta. Más o menos. Sí, digamos que ahí más o menos queda bien. Y este pedacito lo corrijo ahí sí con el de parche, puede ser. Entonces selecciono esta área y la reemplazo por información de este lado. Un poquito más abajo. Ahí. Vale, queda una manchita rara, ¿no? Mejor clonemos. Entonces, trampón de clonar, copiamos información de aquí y peguémosla por acá. Listo, creo que ahí quedó bien. Bueno, listo, ya tenemos entonces la fachada cambiada, ajustamos iluminación, dejamos algún elemento por encima para no delatar el montaje, corregimos algunos elementos dentro de ese montaje. Si es el caso, como lo muestro en el video que les dejé ayer, pues puedo jugar con con los modos de fusión para que pues se ajuste de otra manera. Aquí ninguno va a funcionar, ¿no? Porque lo que quiero es reemplazarla. Pero miren lo que ocurriría si empiezo a jugar con esto, ¿no? Oscurecer, eh, multiplicar, ¿sí? Subexponer. Entonces ahí empiezan a interactuar la capa que está encima con la capa de abajo, ¿no? Por eso digo que aquí ninguna funcionaría, porque aquí lo que quiero es dejarla normalita, pero ya saben, pues en casos de texturas y otras cosas puede funcionar. Otra cosa que es necesario entender cuando empezamos a hacer este tipo de ediciones es cómo monto personas. Entonces, montar personas no es una tarea tan fácil. Aquí, por ejemplo, voy a buscar personas PNG, imágenes, herramientas, tamaño grande. A ver, tomemos una persona. Por ejemplo, bueno, estas personitas me sirven perfecto. Estas más o menos. Hay que buscar, ya les digo que en qué nos debemos fijar. Cojamos a esta muchacha y a esta muchacha y a este señor. Ninguna de estas deja abrirla full. Sí, todas son de pago. Bueno, recurramos a la de siempre, Free Pick. Porque todas estas imágenes son de pago. Entonces, Free Pick.
People PNG. Ok, que sean gratuitos. Bueno, veamos quién nos sirve. Necesito gente que esté completa. Bueno, sí. Esta nos puede servir. Uy, es grandísima esa imagen. Listo, aquí guardemos esta. Y que hasta aquí no hay preguntas, no hay observaciones, comentarios. Todo está quedando así súper claro. ¿No? ¿No? Sí. Por eso estas sesiones a mí no me gustan. Si siguen conmigo, sí, ¿no? Espero que no se me hayan ido. Ujú. No, sí, 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 está Acá claro, claro. estamos, profe. Ah, bueno. Entonces está quedando así como todo súper claro. Bueno. ¿Les resulta útil o no? O sea, han estado pensando, a medida que les cuento, han estado pensando qué pueden hacer con esto en sus imágenes. Cojamos esta muchacha. ¿Quién tiene esto porque lo está descargando en zip? ¿Quién tiene sí está en zip. Bueno, descarguemos el zip. Imágenes exteriores del proyecto. Algunas de nosotras, no todas. Sí, 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 me imagino que no todas, por eso pregunto quiénes sí. Profe, o sea, hablas de fachadas y eso. Sí, exteriores. Así sean fotos o renders, pero ¿quiénes tienen imágenes exteriores para su proyecto? María Yo, Paula, profe. Yo, Laura, profe. Profe. También, Alejandra. profe. Yo también. Ah, bueno, bien, 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 bien. Interiores todas. Sí, profe, todas. Listo, perfecto. Ah, ok, vale. Eso es para saber si, si las pautas que he establecido se cumplen en todos los casos, ¿no? Porque no sea que de pronto alguien me diga, no, es que mi proyecto es teórico, no sé qué, y yo no tengo imágenes, ¿no? Entonces, pues digo, por si acaso. Ok, listo, entonces trajimos gente. Vamos a abrir esos archivos, ya no me dejó descargar más. Entonces abramos este, y abramos este también. Y abramos este que tenía la gente, poconón de gente. Ok, usar perfil incrustado, ok. Ya, nomás. Listo. Entonces alguien caminando, este señor me sirve. Entonces digámosle aquí que necesitamos selección de objetos. Y seleccionemos. Hoy aquí mientras lo analiza va a estar un tricito de morado. Listo. Este señor junto con su bolsita. Shift y la bolsita. Pin. Listo. Creo que ahí quedó correctamente seleccionado. Por ahí habrá que quitarle algunos espacios. Sí, habrá que quitarle algo aquí a la selección, pero bueno, no importa, ahí ya la tenemos. Agreguémosle aquí Shift. No, esto sí ya toca a mano. No, no me va a reconocer el espacio de las gafas. Ah, bueno, claro que es que esas también serían transparentes. No, agreguemos este pedacito con Shift, este pedacito de las gafas que no lo seleccionó correctamente. Ok.
el contorno de la cabeza, todo eso está bien. Y voy a quitar este pedacito de una vez. Alt y quito a la selección este elemento. Digamos que siempre, por más inteligente que sea por ahora, el trabajo manual no está de más y corregir detallitos manualmente no está de más. Miren, por ejemplo, me está dejando por fuera un pedazo de dedo. ¿Por qué? No sé, pero me está dejando por fuera un pedazo de dedo del señor Chief y esto sí va. Y Alt y este pedacito no va de aquí, aquí, acá, esta curvita, por aquí, por acá, por aquí, por aquí. Y bordeemos esto con cuidadito. Ok, listo. Bien, aquí hay varias formas de pasar esto, ¿no? Puedo copiar, control C, pasar a mi imagen y pegar, control V. Eh, bueno, convertir, ahí se va a demorar otro ratito. Ok. Ah, pongámoslo aquí encima. ¿Y esto porque está enmascarado? Borrémoslo. Creemos una nueva capa. Control V. Ok, ok. Ya listo, ahí está el señor. Listo, por aquí está. Y traigamos a este señor, digamos que viene hablando con él. Entonces seleccionemos aquí, seleccionar objeto. Él supongo que lo va a seleccionar más fácil. Les decía que hay dos formas de pasar un objeto de una imagen a otra. Y una es copiar y pegar y la otra es, voy a desacoplar este. Vamos a abrir esta imagen en la que estoy editando y arrastrar de una imagen a otra. O sea, yo aquí puedo tomar este elemento y arrastrarlo a aquí. Sí, y ahí está. Cualquiera de las dos es posible. E incluso el archivo. ¿Sí? Yo puedo arrastrar un archivo dentro, entonces puedo ir y abrir el archivo. Eso está por aquí. Taller 5, 2023, digital 1, fotos. Y puedo decir, por ejemplo, quiero traer a este señor. Entonces lo arrastro desde el archivo, lo pongo encima del objeto que quiero copiar. Si lo hacemos de esa manera, tiene una ventaja, entre comillas, y es que lo trae como objeto inteligente. Si yo arrastro el archivo dentro de la imagen, lo trae como objeto inteligente, ya sabemos cuál es la diferencia. Aquí el problema es que, vamos a ver si como objeto inteligente me deja eliminarle, sí creo que sí me deja eliminarle el fondo igual. Listo, entonces selecciono el inverso, clic derecho, seleccionar inverso y borro. No, miren, por ejemplo, no se ha podido cumplir porque el objeto inteligente no se puede editar directamente. A eso es a lo que me refiero con que hay varias cositas que no podemos hacer sobre una capa inteligente. Bueno, igual este señor no me sirve acá porque en esa pose no. Listo, entonces lo que yo quiero es que este señor parezca que está hablando con este señor. Entonces los vamos a montar. Este señor control T lo vamos a hacer un poquito más pequeñito. Listo, y los dos los ajusto a un tamaño que corresponda. Entonces, dependiendo de donde vayan en la imagen. Entonces, supongamos que este señor va a estar. A ver, si esta es una banca, podría ser más o menos este tamaño, tal vez. Un poquito más pequeñito, ayuden ahí, por favor, a ver. ¿Será que ese tamaño es el adecuado? Tal vez un poquito más grande porque la banca se ve muy grande. O sea, el señor más chiquito. No, yo diría que un poquito más grande, pero no sé. Miren por acá. Mm, Bueno, eso se puede cuadrar, ¿no? Porque uno puede tomar aquí perspectiva, hacer líneas de perspectiva
a partir, por ejemplo, de esta calle, ya que es como bien cuadradita la cosa. Entonces uno puede tomar líneas de perspectiva, es decir, por ejemplo, una persona de acuerdo a esto tendría tal altura y por líneas de perspectiva hallar la perspectiva adecuada, pero Profe, una pregunta, digamos que si en un caso tenemos, no sé, la persona de ahorita que era una capa inteligente, para editarla, entonces se tendríamos rasteriza, que editar la capa y se... ¿cómo era? se Ese rasteriza, nombre de rasterizar. rasterizar, Recuerden rasterizar, que gracias. después de que sea un objeto inteligente, miren, clic derecho, convertir en objeto inteligente, o si ya es un objeto inteligente, eh, convertir en objeto Ok, inteligente. Si ya es un objeto inteligente o porque lo atraje como objeto inteligente o porque arrastré el archivo sobre él o porque lo convertí en objeto inteligente, para convertirlo en capa normal, clic derecho y rasterizar capa. Y así se vuelve una capa normal. Listo, digamos que algo así. Entonces tenemos señor y editemos ahora al adulto mayor y que sea un poquito más bajito que él, que esté más o menos en la misma ubicación, no un poquito más altico, porque vemos que por ahí parece, sí, más o menos, ¿no? Parece que si fuera, digamos que sí, la escala todavía no me cuadra, pero bueno. Ok, obviamente se nota pues que están súper montados ahí, porque faltan varias cositas. Entonces, esas cositas serían uno, por ejemplo, la iluminación, ¿de dónde proviene la luz? Entonces vemos que aquí estamos en la imagen fue tomada en una tarde, parece que es una tarde por los tonos amarillos, ¿no? No parece que sea de mañana, parece más iluminación de la tarde. Entonces, digamos que es una tarde em, y está muy contrastada, el sol está muy fuerte, entonces hay alto contraste entre sombras y brillos. Miren, por ejemplo, en ella cómo se nota claramente la incidencia de la luz y en las áreas en las que no. En ella también se nota claramente dónde llega la luz y dónde no. Entonces, en ellos no ocurre eso. Eso es lo primero que los delata. Así que lo primero que yo haría sería, tomemos a este señor, no olviden ponerle nombres a las capas, ¿no? Señor, pongámosle aquí, señor caminando. Y este pongámosle adulto mayor. Y podría poner adulto mayor de compras, ¿no? Y a esta capa, esta es nuestra fachada nueva. Listo. Ok, entonces va a duplicar al señor caminando. Es más, voy a crear aquí una carpetica que se llame personas. Listo, voy a llevar esto dentro de esa carpeta. Listo. Entonces este señor caminando lo que voy a hacer es, voy a duplicar esa capa. Clic derecho, duplicar capa. Ok, listo. Y a ver, primero voy a cambiar un poco la iluminación del señor. Lo tengo que sobreexponer un poquito. No, tal vez no. Me va a tocar es difuminarlo un poco, porque es que la cámara no enfoca lo suficiente y ellos están supremamente bien enfocados. Entonces creo que me va a tocar es desenfocarlo un poquito primero que todo. Entonces bueno, desenfoquémoslo un poquito. Entonces selecciono a este señor y vamos a filtro. Y en filtro aparece una cosa que se llama desenfocar. Y en el desenfoque aparece algo que dice desenfoque gaussiano. Ese desenfoque gaussiano me permite, dependiendo de un radio, desenfocar más o menos lo que tenga seleccionado. Entonces, en este caso, a este señor, ocultemos la capa de abajo. Ocultemos la capa de abajo porque no me deja ver bien el desenfoque que le estoy asignando. Filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Y desenfocémoslo con un radio de 0,5. O sea, tampoco quiero desenfocarlo tanto, pero no quiero que esté tan enfocado.
Listo, ok. Prendamos este señor de abajo. Y este señor de abajo lo que voy a hacer es asignarle una capa de ajuste que sea de brillo y contraste y voy a hacerlo más brillante. Listo, así, sobreexponiéndolo bastante. Ok, listo, cerremos esto. Y lo que quiero es que por medio de una máscara voy a hacer que se vea a través de él, del señor que está ya desenfocado, ver el área o el señor que acabo de sobreexponer. Entonces simplemente voy a seleccionar esta misma capa, la del señor sobreexpuesto, y lo voy a poner a esto con eso una máscara. ¡Tarán! Listo. Entonces miren que la máscara todo es negro menos el señor que está en blanco. Pero entonces si yo empiezo a pintar sobre esa máscara con blanco, lo que va a ocurrir, miren, por ejemplo aquí en esta área, lo que va a ocurrir es que voy a empezar a ver lo que esté debajo, con negro, perdón. Miren, empiezo a ver lo que está debajo. Sí, sí, no sé si lo alcancen a notar. Me confirman si sí lo notan. Miren, yo aquí no le estoy dando brillo. Estoy es revelando una capa que está debajo. Sí, por ejemplo, toda esta área es que con el pantalón, con la camisa blanca es difícil, pero digamos que toda esta área se exponga más, esta área también. ¿Sí? ¿Es notorio o no es muy notorio? Sí, sí, ahí se está viendo. Gracias. Sí, entonces miren, aquí estoy tratando de dejar revelado. Y la ventaja de hacerlo de esta manera y no darle brillo, porque aquí también tenemos brillo, ahorita lo hago con el señor mayor, es que como estoy en un proceso de edición no destructivo, que es básicamente lo que yo pretendo siempre aquí con Photoshop, lograr procesos de edición no destructivos, pues la ventaja que tengo es que yo tengo control sobre todo. Por ejemplo, quiero que sea más brillante esa área brillante, pues como esto es una capa de ajuste, le doy doble clic a la capa de ajuste. Ya, le doy doble clic a la capa de ajuste y puedo hacerlo aún más brillante. Ay, señor, me le está poniendo brillo a todo. Alt y solo sobre esta capa. Ya, ahora sí. Uy, ahí se notó aún más. No me he dado cuenta que estaba asignándole a todo. Miren, miren cómo quedó sobre la máscara. Entonces aquí por ejemplo un poquito más chiquito y corrijamos aquí. Pero entonces quiero que haya un poco más de difuminación. Tal vez ya me exageré en el contraste entre áreas iluminadas y no iluminadas. Entonces simplemente doble clic en la capa de brillo y bajamos un poquito el brillo, ¿no? Que tampoco sea tan... No es esta. Esta era la de... Esta era la de qué? Esta era la de la fachada. Es esta. Sí, no, tampoco tan contrastado, es que ya estoy exagerando un poco. Digamos algo así. Y para que no queden esas, bueno, claro que sí es, o sea, efectivamente como les digo, sí es bastante contrastada el límite entre luz y sombra. Entonces digamos que en este caso si queda muy contrastado en él, pues tampoco sería un grave problema. Obviamente tratando de hacerlo de forma más real, porque aquí estoy haciendo un corte mal hecho. Sí, toda esta área debería quedar iluminada, no tanto la frente, porque la frente ya queda hacia el área en sombra. Bueno, ahí puedo coger la capa, la máscara, cambio a blanco y empiezo a pintar con blanco para volver a tapar esa máscara. Entonces digamos que por aquí. Bueno, aquí tal vez difuminaría un poquito el pincel para que no quede tan contrastado y empiezo a pintar difuminando un poco el borde para que no quede tan fuerte el corte. Entonces, bueno, digamos que algo así, ¿no? Para que parezca que efectivamente el señor recibe más luz por ese lado.
Ahí está, mira. Es que me funciona bien en la ropa, pero en la cara se ve bien raro. Pero bueno. Y ahora sombra. Este señor tiene que tener sombra. Entonces voy a ir a la capa de abajo y voy a hacerle una sombrita. Entonces para eso voy a crear una capa nueva que sea la capa que esté dentro de la carpeta personas, dentro del grupo personas. Pero esta es la sombra. Y pinto. Entonces aquí puedo simplemente pintar en negro con un pincel cualquiera. Entonces si uno pinta, normalmente el pincel es redondo. ¿Sí? Las sombras de aquí están bien contrastadas, entonces no tengo que difuminar tanto. Entonces vamos a hacer el pincel un poquito más grande y recuerden que el pincel hacia abajo, con el Alt presionado y clic derecho sostenido hacia abajo, Alt presionado y clic derecho sostenido hacia abajo, hace que el pincel sea más duro o más suave. Entonces hagamos un pincel un poco más duro y de izquierda a derecha lo hace más grande, más pequeñito. Entonces yo podría pintar aquí en circular, ¿no? Pero pues no es como lo adecuado aquí a la forma. Entonces lo que va a hacer es modificar el pincel. Para modificar el pincel abrí una ventana, un panel que se llama pinceles. Aquí en ventana lo encuentran. Ventana, por ahí dice pinceles. Aquí está pinceles. Entonces así abren ese panel. Y dentro de ese panel ustedes encuentran una cosa que dice ajustes de pincel. Y aquí hay una forma. Entonces yo puedo aquí cambiar el tipo de pincel. Voy a hacer un pincel más alargado. Hagámoslo un poquito más pequeñito. Y voy a pintar más o menos cómo proyectaría sombra este señor. No sé, esto habría que hacerlo ahí con cuidado. Upa, ahí se me fue la mano. Bueno, tampoco soy muy preciso ahí con el tema, pero supongamos que algo así. Y esta sombra simplemente voy a decirle que cambie su modo de fusión a oscurecer, multiplicar. Porque no estás interactuando con nada. Podría ser por aquí la cosa, más o menos. O podría ser en multiplicar, pero bajando un poquito su opacidad. Podría ser algo así. Digamos. No, la intención será que sea lo menos notorio. Aquí no lo estoy logrando, pero bueno, habría que estudiar varias cosas ahí, ¿no? Ver bien cómo llegaría la luz sobre él, jugar mejor con el color. Todavía el color no me convence, parece que está como menos contrastado de lo que está la imagen final. Entonces tocará tomar aquí al señor caminando y ponerle otra capa de ajuste de contraste. Ah, bueno, este es brillo y contraste. Aquí puedo aumentar un poquito el contraste del señor, pero no sobre él. Esto me tocará sobre el señor que está encima. Este. Ponerle la capa de brillo y contraste y a este subirle el contraste. Y que aplique solo sobre este señor. Y más o menos algo así. Entonces, bueno, ahí vamos jugando, vamos tratando de hacer el montaje de tal manera que logremos más o menos simular correctamente las condiciones de cómo sería ese señor en ese espacio. ¿Hasta aquí alguna pregunta, aclaración? No, profe, no, señor. Bueno, vamos más o menos bien, bueno, vale. Nada, creo que con eso ya cubrimos lo que les quería mostrar para edición de imágenes exteriores. Entonces, bueno, obviamente hay más temas, pero pues, podemos abordarlos de pronto el próximo semestre como para hacer algunas cositas adicionales un poco más avanzadas, pero creo que con esto ya ustedes tendrán un conocimiento suficiente en Photoshop para hacer lo que necesitan hacer por ahora en sus proyectos. Entonces, nada, con esto terminamos. Si tienen alguna duda
la resolvemos de una vez. Si no, si surge alguna duda en el proceso de edición de sus imágenes, ya saben, me pueden escribir. Yo trato de responderles lo más rápido posible. Pues, si surge alguna consulta, bien puedan ver el video, no olviden verlo porque ese video yo sé que les va a resultar muy útil. Y nada, quedo pendiente entonces de si Profe, necesitan yo sí algo. tengo una pregunta, qué pena. Claro, dime. ¿Nos puedes explicar, por favor, cuáles son, qué es lo que hay que entregar? O sea, ¿cuál es la entrega? La entrega es lo que ustedes vayan a entregar y lo que yo evalúo es lo que hayan hecho en Photoshop o Illustrator dentro de esa entrega. Ok. La única exigencia que yo puse es que sí o sí tienen que haber plantas decoradas. Ya de resto, por eso pregunté, ¿quiénes tienen imágenes exteriores? ¿Quiénes tienen interiores? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que en esas imágenes debe haber algún proceso de postproducción. Entonces, no, yo no tengo exteriores, pero presento estas tres imágenes interiores del proyecto. Mi pregunta va a ser, ¿qué hizo usted en Photoshop con esas imágenes? Entonces usted me va a decir, mejoré la iluminación, corregí el contraste no sé qué, monté este elemento que no estaba en la imagen original, hice tal cosa, hice tal otra, cambié esta textura. Cada una me indica qué hizo en Photoshop en esa imagen. Y esas son las pautas de evaluación. ¿Qué hizo usted en las imágenes que va a presentar para el proyecto? Todas tienen que tener entonces postproducción de algún tipo, todas las imágenes. Ya que haya hecho Profe, cada una, pues ese será el parámetro de evaluar. Dime. porque, o sea, por ejemplo, en el plano de texturas y lo de mobiliario, pues nosotros lo usamos para el trabajo de taller, para la memoria de taller. Ok. El profesor nos dijo que solo teníamos que imprimir en Bond, porque eso va dentro de nuestro trabajo de taller. O sea, ya no tenemos que imprimirlo de medio pliego, lo que su merced nos dijo en la clase pasada. ¿Qué? ¿La planta? Sí, profe. Pero su proyecto igual tiene planta decorada. Tiene que tenerla. O sea, esa sí es la única que yo impuse. Si no tiene una planta decorada, pues sí tendrán ustedes que montar una. Esa es la única que yo estoy pidiendo que sí, sí o sí vaya. Ahora, recomendación, las imágenes no las impriman en bond. Absorbe mal la tinta y las imágenes no se ven muy bien. Es mejor en ese caso en opalina o en vinilo adhesivo o en fotográfico, bueno. Pero las imágenes procuren no imprimirlas en papel bond porque se pierde mucho de la calidad de la imagen. Entonces busquen otro papel más adecuado para fotografía. Entonces ya les digo, plantas decoradas tiene que haber. En todos los proyectos espero que las haya y si no la tienen por algún motivo, por eso pregunté hace algún momento, si no la tienen en algún caso, les toca hacerla. Y ya el resto es las imágenes que ustedes tengan en su proyecto y que estén utilizando como soporte para la presentación, pues me van a decir qué hicieron en cada una de esas imágenes. Todas deben tener algún tipo de postproducción. Ya me indican qué fue lo que hicieron en cada una de ellas. Sí, sí, queda claro. Pues, profe, lo que me refiero es, o sea, el profesor Jorge todavía no nos ha dado como tal la planilla, por decirlo así, para La imprimir. plantilla, sí. Eso, la plantilla. Pero lo más probable es que en la plantilla nos diga como que aquí tiene que ir los planos de pisos y los planos de mobiliario, un ejemplo. Ujú. En esa impresión entra la impresión de su clase. O sea, lo que yo quiero saber es que si toca imprimir algo aparte para la presentación, para la entrega de la clase. O sea, por Mientras aparte. ustedes presenten imágenes y haya una planta decorada hecha en Photoshop, no, no tendrías que imprimir nada aparte. Solo en el caso de que alguno de sus elementos no vaya. Es decir, que por ejemplo Jorge les dijera, no, es que yo solamente necesito ver imágenes interiores, por poner un ejemplo. Solamente necesito ver imágenes interiores, yo no necesito ver nada más. Ah, bueno, entonces sí les tocará imprimir ya por su cuenta la planta. Le pueden decir a él, nos toca poner planta porque es exigencia del profesor de digital. Entonces tenemos que poner ahí una planta decorada. ¿Sí? Así él no la pida. Pero solamente en ese caso.
Pero Pero es que igual el profe sí nos está pidiendo una planta, o sea, sí o sí por eso, tenemos que poner alguna exacto. planta, entonces podemos poner lo que estamos haciendo en Photoshop y ya, Exactamente, exacto, por eso digo que yo no Eso. estoy poniendo ninguna exigencia adicional y por eso pregunté si todos los proyectos tenían plantas, todos interiores y cuáles tenían exteriores. Entonces yo doy por hecho que en todos va a haber imágenes, en todos ustedes me pueden decir qué hicieron en Photoshop. La planta, repito, para que eso sea súper claro, la única exigencia de mi parte, exigencia, es que la planta se monte en Photoshop. Toda. De resto, las demás imágenes, cada una es libre de hacer lo que necesite hacer en Photoshop con esas imágenes. Editar lo que necesite editar. Ahí yo no estoy exigiendo específicamente nada. Ya, con eso tenemos. Sí, sí, es claro. Listo, profe. Sí es claro. Sí, profe, ya quedó claro. Listo, perfecto. Bueno, señoritas, entonces ahora sí te tengo la grabación. Igual ahorita la subo en el mismo canal que le subí lo que les